Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con esta transmisión, dándole gracias a Dios por este maravilloso tiempo de alabanza y de adoración. Al final de este mensaje vamos a continuar adorando al Señor. Así que cuando vea que se corta la transmisión o cuando vea que aparece el logotipo, todavía no se desconecte, todavía no se vaya. Así que para que podamos continuar juntos a alabar al Señor. Así que bueno, pues ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra sus Biblias allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3:22. Vamos a ver la palabra de Dios en este libro que se le atribuye al profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón también. Y el título de esta enseñanza es Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Leemos Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oremos. Gracias, Señor. Una vez más nos acercamos a ti en oración para pedirte que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra. Pero para poder obedecer debemos primeramente oír, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Así que, Señor, en esta tarde usa mi vida para que tu iglesia sea edificada, que este mensaje llegue a nuestros corazones, que impacte y que transforme, que penetre y que podamos, Señor, ser exhortados, ser edificados, ser consolados por medio de tu preciosa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame te pongo un poquito en contexto acerca de este texto que acabamos de leer, para que cobre todavía más sentido. Cuando nosotros leemos este texto debemos de transportarnos a aquellos tiempos por el 587 a.C., cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios. Vemos que ocurrió un incidente ahí con el rey Nabucodonosor que sitió Jerusalén. Esto lo vemos en 2 de Reyes 24 del 10 al 17, y ellos sitiaron todo Jerusalén y el pueblo de Israel fue llevado cautivo. El rey Nabucodonosor incendió el templo y todos los ciudadanos de Israel fueron llevados cautivos excepto por los pobres. Todo Jerusalén estaba destrozado. Imagínate la devastación. Me recordaba un poquito cuando yo pensaba en esto, cuando fue la última inundación que tuvimos aquí en la ciudad. Pues se vino la lluvia y todo esto, y cuando salimos a las calles pudimos ver pues todo destrozado, las casas inundadas, basura, ¿sí te acuerdas? La basura por todos lados, en las esquinas, en las calles, era algo terrible. Bueno, yo creo que eso no es comparable con cómo se veía Jerusalén en aquel tiempo, después del templo haber sido incendiado, después de que ellos fueron llevados cautivos. Y pues era tiempo sin duda de desgracia nacional, que era una gran tristeza para todos los ciudadanos de Israel. Bueno, es en ese contexto en el que encontramos al profeta Jeremías, un profeta de Dios, hablando de esto, las misericordias de Dios. Cuando alrededor nuestro vemos nada más que devastación, como ahora mismo lo estamos nosotros viendo, corremos el riesgo de pensar solamente en nosotros mismos. Por ejemplo, dices cosas como, bueno, ¿y qué si yo me enfermo? Pensamos cosas así, ¿no? Pues todos están enfermando, esta enfermedad es muy contagiosa. ¿Qué me va a pasar a mí si yo me enfermo? Y si ahora no estamos trabajando y no estamos produciendo, ¿qué va a pasar con mis cuentas? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo tengo que pagar, con mis responsabilidades que tengo yo? ¿Qué va a pasar cuando la crisis azote a este país todavía más? ¿Qué va a ser de mí? Bueno, cosas así empezamos a pensar. Primeramente pensamos en nosotros mismos. Nuestra cultura, mis hermanos, es una cultura individualista. Fue en el siglo XV cuando cobró auge una filosofía llamada el humanismo. ¿Y cómo no? ¿Cómo no va a cobrar auge una filosofía humanista cuando por naturaleza nosotros estamos centrados en nosotros mismos? El hombre caído piensa únicamente en sí mismo antes de que piense en los demás. Piensa en Adán cuando pecó. Obviamente fue Eva la que indujo a Adán, pero bueno, la responsabilidad estaba sobre el varón. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pensaron ellos en ellos mismos y le echaban la culpa el uno al otro, y al final la serpiente, al final pues nadie quería asumir la responsabilidad porque pensaba en defender su propia integridad. Es parte de nuestra naturaleza ser individualistas y pensar en nosotros mismos. La religión, mis hermanos, también se ha ido degradando a través del tiempo, sobre todo después del siglo XV. Todo lo que tenía que ver con religión dejó de centrarse cada vez, de centrarse en Dios a centrarse cada vez más en el hombre. Y tú, si lo piensas, ves libros de aquel tiempo hasta la fecha y todo está centrado en el hombre. 10 pasos para ser exitoso y cosas como estas que están centradas únicamente en el hombre. Cómo sentirme mejor conmigo mismo, cómo amarme a mí mismo. Y títulos de esos están por todos lados, algunos de ellos con etiqueta de cristianos, pero son, en vez de estar centrados en Dios, centrados están en el hombre. Y esto es algo que agrada a la naturaleza humana, es algo que nos agrada a nosotros por naturaleza. Y en momentos de aflicción, el individualismo, mis hermanos, esto de pensar en uno mismo, no es un aliado, no es nuestro mejor amigo el pensar en nosotros mismos, es más bien un enemigo destructor. El distanciamiento social que vemos hoy en día, que es por supuesto bajo recomendación o por recomendación para seguridad, pero este distanciamiento social ya está causando sus estragos. ¿Por qué? Porque al no estar cerca de otras personas, aquellos quienes viven solos, por ejemplo, están distanciados, y si tienen que salir, pues tienes que estar lejos. Cuando llegas a encontrarte con alguien o lo que sea, pues no lo puedes saludar muy bien. Y ese distanciamiento social, aunque es bueno para prevenir el contagio, ya está causando estragos. Por eso vemos que la ansiedad está subiendo, la depresión está subiendo ahora mismo en todos los lugares del mundo. Hay muchos efectos sociales que esta pandemia que estamos viviendo pues van a empezar a acrecentarse cada vez más. Efectos sociales que tienen que ver también, lo veremos la próxima semana, con problemas en la familia, con violencia intrafamiliar, con lo que produce la ansiedad y el estrés de no saber cómo pagar las cuentas, de estar pensando si me voy a enfermar o no. Cómo eso produce un efecto negativo en la familia, por supuesto la familia del mundo, porque nosotros quienes somos hijos de Dios tenemos la palabra a la cual nos guía y a la cual nosotros podemos seguir. Pero este distanciamiento social, volviendo al punto de que estaba hablando, está causando ya sus estragos, que son en primer lugar ansiedad, en segundo lugar depresión. Hay otros quienes en tiempos difíciles como estos dejan de pensar en sí mismos, ciertamente, pero aunque piensan en los demás, lo hacen con lástima, ¿no? Cosas como, ay, pobrecitos de aquellos, y de ahí no pasan de pensar en los pobrecitos. Hay otros quienes van un poquito más allá de pensar y decir solamente pobrecitos, y van y ayudan o mandan ayuda en algún tipo de agencia, algún tipo de non-profit, mandan sus donaciones, etcétera. Todo esto es bueno, pero no ayuda del todo a la situación en sí misma. Vamos a aprender lo que Jeremías hizo en un momento de aflicción nacional. Vamos a verlo y vamos a tomar base en esos textos que vimos en un momentito, pero vamos a ver otros textos más. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jeremías en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis, en tiempos de desolación nacional. En el texto vemos que en vez de que Jeremías pensara en sí mismo, se acordó de Dios. En vez de pensar en sí mismo, en vez de pensar en los pobrecitos, en vez de enviar una ayuda, primeramente fijó sus ojos en Dios, se acordó de Jehová. Y no hay mejor pensamiento, mis hermanos, que el hombre pueda tener en tiempos de aflicción, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, que pensar en su Hacedor, pensar en su Creador. Y eso es bueno. Muchas personas hoy están encerradas en sus casas y dicen, este virus nos tiene encerrados aquí y nadie sabe qué hacer a ciencia cierta. Pero en estos tiempos muchos están volteando su mirada a Dios. Hay quienes están volteando su mirada a Dios y dicen, bueno, pues no nos queda de otra más que clamar a Dios. Y hacemos bien, el hombre hace bien en pensar en su Hacedor cuando está siendo afligido. Dice Salmos 103, la primera parte. El Salmo capítulo 100 en el versículo 3 dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué te parece eso? Eso derriba completamente el humanismo, porque cuando el hombre está lleno de soberbia, está lleno de orgullo,
actúa como que si el mismo hombre se hubiera hecho a sí mismo, como que si el mismo hombre tuviera asegurado sus días y fuera capaz de saber hasta cuándo puede hacer planes y hasta cuándo no, sin acordarse para nada de Dios. Pero el salmista nos recuerda y nos dice: reconozcan que Jehová es Dios, que Él nos hizo y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Bueno, hoy muchos, como dije, están recordando esto, que es Dios quien hizo al hombre y que seguramente en Él está la respuesta a esta aflicción mundial, no nacional, sino mundial. Seguramente en Dios está la respuesta, porque cuando volteamos a ver a las autoridades, pues no saben bien qué hacer. Te dicen hasta tal fecha y no, que siempre no, que hasta la otra fecha más adelante. Y volteamos los ojos a la medicina y nos dicen: no, es que este virus es por un mosquito, y luego no, ya no es por un mosquito, que este virus es inmune, y no, que ya no eres inmune. Entonces volteas a las autoridades, volteas a la medicina, volteas a ver a la policía y dices: pues ¿quién podrá ayudarnos? Y muchos ciertamente están volteando su mirada al Señor, al Dios, nuestro Creador. Y hablando del Señor, nuestro Hacedor y nuestro Creador, nuestra mente nunca va a alcanzar a comprenderlo. Nuestra mente nunca va a alcanzar a entender a Dios y sus pensamientos. Como decía el salmista, él decía: este pensamiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Esto es porque son demasiados los atributos de Dios. Nunca habrá alguien quien pueda decir: yo conozco a Dios a su totalidad. Ciertamente hay muchos estudiosos, muchos teólogos que han hablado acerca de los atributos de Dios y han profundizado en cada uno de ellos. Por cierto, si no lo has hecho, este puede ser un buen tiempo para que reflexionemos en los atributos de Dios, en cada uno de ellos. Pero aunque te metas a estudiar, aunque te metas y dediques toda tu vida a tener este estudio de los atributos de Dios, nunca vamos a alcanzar a comprenderlo en su totalidad. Nunca vamos a alcanzar a explicar todos sus designios y a definir todos sus atributos y a entenderlos, mucho menos. Su atributo, o todos sus atributos, quiero decir, son muy, muy, muy profundos, todos y cada uno de ellos. Y Jeremías, cuando piensa en Jehová, elige un atributo, que es el atributo de la misericordia. Leíamos allí en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esa palabra misericordia que nosotros vemos allí es la palabra hebrea Hesed, que significa bondad, significa amor, amor constante, significa gracia, significa fidelidad, significa devoción. Eso es misericordia en el hebreo. No es fácil, mis hermanos, pensar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en su amor constante, en su gracia, cuando estamos en momentos como estos en los que estamos viviendo. Aunque muchos piensan en Dios, pero la mayoría, ¿sabes?, están pensando: Dios nos está castigando y Dios está trayendo juicio a la tierra. Y bueno, yo no voy a decir que no es así, pero yo veo aquí a Jeremías que está meditando en Dios y en su misericordia, en su bondad, en tiempos de desolación, en tiempos cuando el templo había sido quemado, en tiempos cuando muchos de los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia. Jeremías pensaba en Dios, pensaba en su misericordia, en su amor constante y en su bondad. Pero mis hermanos, es necesario esto, pensar en su bondad, en su misericordia, en su gracia, para que podamos entonces recibir de su ayuda, para que podamos entonces recibir de su fortaleza. Cuando vemos a Dios, primeramente vemos su santidad. Su misericordia y su santidad van de la mano. Cuando pensamos en Dios, lo primero que debe venir a nuestra mente es su santidad. Santo, 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 es lo que cantaban los querubines allá en Isaías capítulo 6. Y es allí, cuando meditamos en la santidad de Dios, es cuando podemos comenzar a vernos a nosotros mismos. Si Dios es santo, 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 al verme yo en el espejo, lo único que puedo decir es: soy inmundo, inmundo, inmundo. Y voy a poner un ejemplo que por supuesto hay muchas diferencias, solo es para ilustrar la idea que nos transmite, por supuesto, a una escala mucho mayor, ¿no? Infinitamente mayor.
Cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, estudiando música, llegaban pues maestros profesionales, músicos profesionales y daban clínicas, daban cátedras y se ponían allí en el auditorio y nos juntábamos todos los estudiantes de música y llegaban ellos y tocaban con un virtuosismo impresionante, ¿no? Y obviamente preparaban sus mejores canciones y tocaban y bueno, casi despedazaban el instrumento, ¿no? Y al terminar estas conferencias o clínicas, mejor dicho, todos los estudiantes de música, por cierto, había unos muy buenos, nos volteábamos a ver y decíamos así como que no, pues me voy a retirar, ¿no? Sabes que aquí está mi instrumento, mejor yo me retiro y me dedico a vender chicles o a vender cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ante el gran talento de este gran artista, de este gran músico, pues mi talento se ve así pequeñito, ¿no? Me humilla. Bueno, por supuesto dije que esto es un ejemplo, una ilustración nada más, pero para que entendamos la idea, cuando vemos la santidad de Dios, infinita, inmensa, y no es que sea 3 veces santo, sino que es infinitamente santo, cuando nosotros contemplamos la santidad, decimos, no, pues yo soy inmundo, 1000 veces inmundo, ¿no? Y esto es precisamente lo que Isaías pues tuvo que reconocer cuando vio esta visión al Señor en su trono alto, sublime, y nos da toda esta descripción de cómo sus faldas llenaban todo el templo y los querubines cantaban santo, santo, santo. Aquel profeta quien andaba por ahí diciendo y profetizando y decía, ay de aquellos, ay de los que se embriagan, ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, ahora decía, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos a Dios. Eso es lo que ocurre cuando vemos nosotros a Dios, cuando tenemos un encuentro con la santidad de Dios. No podemos ser los mismos cuando tenemos un encuentro con Dios. Cuando el apóstol Pedro vio al Señor haciendo milagros, dice la palabra que vino a él también y se postró a sus pies y le llamó Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro con la santidad de Dios, no nos queda a nosotros más que reconocer nuestra impureza, nuestra inmundicia, nuestra pecaminosidad. Si pensamos en eso, no caeremos como muchos en el error de culpar a Dios por ser injusto. Aquellos quienes dicen, si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es amor, si dice que me ama y que tiene un plan maravilloso para mí y me está ruegue y ruegue que me convierta, ¿cómo quiere quedar bien conmigo y ahora manda esta pandemia y tiene a todo el mundo encerrado y tiene al mundo de patas para arriba? Muchos piensan así. Y esto es, ¿por qué? Porque jamás han volteado a ver la santidad de Dios. Jamás han visto a Dios con temor y temblor. Dice el mismo libro de Lamentaciones, pero en el capítulo 1, o sea, al inicio de este libro de Lamentaciones, dice así en el versículo 18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí está describiendo lo que estaba ocurriendo en ese momento de la historia de Israel, cuando fueron llevados al cautiverio, cuando el templo fue quemado, cuando era todo un caos nacional. Está el profeta diciendo esto, Jehová es justo. O sea, Él no está haciendo esto porque sea malo, porque intente destruir nomás por destruir. Él está haciendo esto porque es justo. Él está reconociendo, yo me rebelé contra su palabra. No voy a culpar a Dios de injusto, no voy a echarle la culpa a Dios, sino que voy a ver que Él es justo, que Él es santo, que Él es misericordioso y que soy yo el rebelde. Y que soy yo el que está yendo en contra de lo que Él ha estado profetizando y de lo que Él ha estado hablando, quiero decir, una y otra vez. Cuando vemos su santidad, podemos ver entonces su misericordia. Constantemente vemos en los salmos una frase que de ahí han salido muchas canciones, es una frase popular, y hay un salmo, el 107, que la repite una y otra vez. Y es este estribillo, porque Jehová es bueno. Y todo el mundo dice amén, ¿no? God is good. Dios es bueno, y Dios es bueno, y Dios es bueno. Y tengo una cosa nueva, un aparato nuevo, Dios es bueno. Tengo un auto nuevo, Dios es bueno. Tengo un aumento en el trabajo, Dios es bueno. Pero la idea va más allá. Eso que yo acabo de decir, ese cliché, esa frase popular, es nuevamente humanismo. Es si yo recibo el bien, entonces Dios es bueno. ¿Y qué con aquel que no tiene para comer? ¿Dios no es bueno allí con él? No. Dios es bueno all the time. Él es bueno todo el tiempo. Pero lo que dice el Salmo siempre, esta frase bíblica 100%, es porque Jehová es bueno, ahí está la conexión,
para siempre es su misericordia. Su misericordia y su bondad van de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que como Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, yo soy expuesto, me veo como malo, me veo como culpable, y allí es en donde resalta la misericordia de Dios, porque como Él es bueno, santo y justo, yo merezco el castigo y mírame, sigo todavía de pie. Lo que vivía el pueblo de Dios eran los efectos de la justicia de Dios, de la justa ira de Dios. Por eso decía que no vayamos tan rápido a decir, es que esto es un juicio, Dios quiere destruir. No, permítame un segundo. Vamos a meditar en su misericordia, y es lo que está haciendo Jeremías. Ahora vemos en el capítulo 2 de Lamentaciones. Vimos en el capítulo 1 solo un ejemplo de cómo decía él es justo, yo contra su palabra me rebelé. Y ahora en el capítulo 2, también en el versículo 1, dice así: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Ahora sí está hablando del juicio de Dios a causa de la rebelión, a causa del pecado, a causa de la ofensa a su gloria y a su nombre. Ahora en el capítulo 3 de Lamentaciones dice: yo soy el hombre, versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Ahora sí, la justicia de Dios está siendo revelada, pero justicia y castigo que no es nada más así porque sí, es a causa del pecado, de la rebelión, de estar obstinados, de la obstinación. Jeremías, mis hermanos, el mismo autor, o quien se cree mayormente que escribió Lamentaciones, ya había una y otra vez hecho llamados al arrepentimiento. Eso es lo que los verdaderos profetas hacen llamados al arrepentimiento. Eso es lo que todo predicador serio de la Biblia está llamado a hacer. Es un llamado al arrepentimiento, a cambiar de mente. Ciertamente hay mensajes de consuelo, hay mensajes que nos deben de llevar a animarnos y esto, pero todo mensaje siempre debe de incluir un llamado al arrepentimiento. Si no, pues no se cumplió el propósito. Vemos que los profetas llamaban al arrepentimiento, y Jeremías era uno de ellos, quien constantemente estaba haciendo llamados al arrepentimiento. Pero ¿qué hacía el pueblo? Lo ignoraban. ¿Qué hacía el pueblo? Lo metían preso. Y una y otra vez el profeta llorón pues predicaba el arrepentimiento y nadie le hacía caso. Nadie se convertía. Nunca el pueblo se arrepintió. Ahora, las profecías de Jeremías se estaban cumpliendo. Él dijo: arrepiéntanse, si no va a venir el juicio de Dios, y la gente lo ignoraba. Y una y otra vez, y ahora la profecía de Jeremías se estaba cumpliendo. Ellos estaban siendo castigados a causa de su rebelión, a causa de estar obstinados. Y hubiera sido justo, mis hermanos, que Dios, después de una y otra advertencia, hubiera destruido por completo al pueblo de Israel. Hubiera destruido a todos con otro diluvio, y que hubiera empezado de nuevo con un hombre por ahí. Así como en algún momento Dios se lo propuso a Moisés, ¿no? Hubiera sido justo, porque tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Esta gente ha recibido el cuidado de Dios, ha recibido la provisión de Dios, están respirando, se rebelan contra Dios, y yo creo que ya ahora sí es tiempo de que Dios acabe con ellos. Pero el Señor no lo hizo así. Nosotros también podemos decir que lo que está aconteciendo después de ver la santidad de Dios y después de ver cómo el hombre ha ignorado a Dios, podríamos decir que lo que está aconteciendo es poco para la maldad del mundo y el estado en que la iglesia se encontraba antes de estos hechos. ¿Cómo estaba la iglesia? Estoy hablando de la iglesia universal, antes de que todo esto ocurriera. Estaba predicando doctrinas de demonios, herejías, y era una tras otra, fraudes, estafas y tantas cosas que estaban poniendo a Dios muy mal. La iglesia estaba poniendo el nombre de Dios, pero muy fuera de su dignidad. Yo creo que hubiera sido justo que el Señor destruyera la tierra. Pero si no fuera por su misericordia, como dice Jeremías, ya hubiéramos sido consumidos. Solo por su misericordia nosotros estamos de pie ahora, encerrados, quizás con crisis, quizás con efectos secundarios de este encierro, pero estamos respirando, estamos vivos.
El pueblo de Dios experimentaba la tristeza de ver desolación a su alrededor. Otros estaban en el cautiverio, pero al fin de cuentas seguían vivos. Cada respiración que ellos tenían era una muestra de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, así como ahora mismo muchos están quizás sin comida suficiente, sin trabajo como lo tenían antes, sin estar en el cine, sin estar en el mall, sin estar en bares, pero están respirando, y eso es una muestra de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios. Dios, quien nos dio la vida, es quien nos sostiene, dándonos aliento. Dice Hechos capítulo 17, versículo 25, en la segunda parte, Hechos 17, 25, dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Era Dios dándole vida y aliento a todo el mundo que se había apartado de Él. Era Dios dándole vida y aliento a aquellos cristianos tibios y fríos quienes seguían falsos profetas, falsas doctrinas antes de que esta pandemia llegara. Pero sigue siendo Dios quien le da vida, aliento y todas las cosas a aquellos quienes ahora mismo están guardados en sus casas. Así que en vez de quejarnos, mis hermanos, en vez de atemorizarnos, debemos de ver nuestra propia condición y preguntarnos: ¿con qué propósito no he sido todavía consumido? Es bueno que pensemos eso. ¿Con qué propósito no he sido consumido todavía? En vez de quejarnos y en vez de atemorizarnos. Cuando somos prosperados, cuando somos bendecidos, como lo catalogan muchos, somos más propensos a olvidarnos de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, de los versículos 10 al 20, se hace una advertencia que se repite. Dice: cuando seas prosperado, no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. Porque cuando somos prosperados, somos más propensos a olvidarnos de Dios. Por eso vemos en el Nuevo Testamento cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No porque el dinero sea malo, no porque las riquezas sean malas. Vemos que Abraham tenía muchos ganados. Vemos que Moisés pues estuvo en la casa de Faraón, y Dios no está juzgando en sí es el ser rico como una imposibilidad para entrar al reino. No por el dinero, sino por el amor al dinero, y porque el dinero y la prosperidad casi siempre lleva al hombre a olvidarse de Dios y lo lleva a sentirse autosuficiente. Como yo tengo mucho dinero, todo el mundo me debe de rendir pleitesía, y seguramente Dios va a tener un trato especial conmigo porque yo tengo mucho dinero. Pero las aflicciones, mis hermanos, a diferencia de la prosperidad, son lo que el Señor en muchas ocasiones utiliza para que podamos voltear nuestros ojos a Él. Y aquí es donde estoy entrando al punto crucial de esta enseñanza. Dice la segunda parte del versículo 22, ahí en Lamentaciones 3: porque nunca decayeron sus misericordias. Fue por sus misericordias que no hemos sido consumidos, que seguimos respirando, que aunque estamos siendo afligidos, aunque estamos viendo desastres, seguimos todavía con su respiración. Y dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Primero dijo misericordia, ahora está diciendo misericordias, y se traduce en plural. En realidad, en el original es otra palabra, es la palabra rakham, que significa compasión. Esto es parte del nombre mismo de Dios. Dios, mis hermanos, trae justo juicio al pecado y a la falta de arrepentimiento, y permite la aflicción, pero muestra su misericordia. ¿Cómo? Dándonos vida y dándonos aliento. Y extiende su misericordia con compasión. ¿Compasión a quién? Porque esto va más allá. Todos están respirando, pero no todos están arrepintiendo y no están disfrutando de la compasión de Dios. ¿Y quiénes son los que pueden recibir esta compasión de parte de Dios? Son los humildes. Al humilde quien reconoce su condición ante Dios, al humilde quien reconoce su pecado, al humilde quien se arrepiente, quien cambia su manera de pensar. Es distinto reconocer el pecado y decir sí estoy mal, a cambiar mi manera de pensar y decir voy a cambiar, ya no voy a estar mal. Es diferente. Salmo 51, versículo 17. Dice el rey David en este salmo tan conocido, que es el salmo de arrepentimiento, después que David pecó gravemente, asesinó a un hombre, adulteró con una mujer, ocultó su pecado. En el Salmo 51, después de que él ya se arrepintió y recibió el perdón de Dios, dice David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, humilde.
al corazón contrito, o sea, inhabilitado y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios está permitiendo todo esto, mis hermanos, porque todavía está haciendo este llamado. El llamado que vino haciendo Juan el Bautista en el desierto, el llamado que hizo Jesús cuando inició su ministerio. ¿Cuál es este llamado? Arrepentíos. Dios está permitiendo todo esto porque sigue haciendo este llamado. Arrepentíos. Todavía la mies es mucha. Todavía hay muchos en la iglesia de Dios que necesitan ser purificados, que necesitan volverse de sus malos caminos. Muchos cristianos tibios, muchos cristianos de la secreta, muchos cristianos que andaban con sus rollos. A ellos el Señor les está prestando todavía aliento, vida, provisión, y todavía les sigue llamando al arrepentimiento, y su compasión puede ser extendida todavía hacia ellos. Aquellos quienes dicen ser parte de su iglesia, pero todavía andan en malos caminos y necesitan volverse de ellos. La misericordia y la compasión de Dios son como Dios. Es más, voy a replantear esta idea. Dios es misericordia. Él dijo, mi nombre es Jehová. Y el nombre de Dios en sí mismo nos habla de misericordia, de compasión, lento para la ira y grande en misericordia. Esta misericordia y esta compasión son como Dios porque Él es inmutable, o sea que no cambia, nunca han decaído y siguen estando disponibles para nosotros. En medio del caos, mis hermanos, podemos acercarnos a Él en arrepentimiento y Él tiene compasión que no se va agotando cada vez que la pedimos. ¿Cómo explico esto para que se entienda mejor? Cuando nosotros nos acercamos a Él después de haber pecado, el Señor perdona nuestros pecados. Y si volvemos a pecar, no porque lo habíamos ya premeditado, sino que caímos en pecado, el Señor vuelve a tener compasión de nosotros y volvemos a ir a Él arrepentidos. Y no es como que, bueno, pues ya llevas 5, te quedan 2, ¿verdad? Y después de 2 más, game over. Y no es así. Las misericordias de Dios son inmutables, no cambian. Y esto no es licencia para pecar. Simplemente nos habla de la inmutabilidad de Dios, de esta firmeza de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nos dice esto. Fíjate con cuánto amor nos habla el Señor en su palabra. Nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está lo que acabo de decir. No es que Dios nos está dando licencia para pecar. No es que Dios nos está diciendo, haz lo que quieras, al fin que como quiera hay misericordia disponible que no se agota. El propósito de Dios es que no pequemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, está abriendo la posibilidad de que vamos a pecar, de que vamos a fallar, de que vamos a incurrir en faltas, abogado tenemos para con el Padre. Nada más y nada menos que a Jesucristo el justo. ¿Qué te parece? El Señor intercede por nosotros y cada vez que nosotros pecamos, el Señor nos perdona. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y nos volvemos de nuestros malos caminos, el Señor extiende su socorro hacia nosotros. El Señor extiende esta compasión y tiene compasión de nosotros y sigue teniendo compasión de nosotros. Dios, mis hermanos, no tiene una cantidad de misericordia para cada hijo suyo que se va agotando, como dije. No es como que a Cristian le dio 100 puntitos de misericordia y al otro 100 y ahí se le van gastando, etc. No es que se le van agotando el Señor. Él de hecho deposita en nosotros cada vez y cada día nuevas misericordias. O sea, vamos a Él, pecamos, Él nos perdona y así sucesivamente. Y al otro día el Señor vuelve a depositar nuevas misericordias para nosotros. Y es lo que dice el versículo 23, la primera parte. Nuevas son cada mañana. Esto no tiene que ver con el tiempo, porque Dios no habita en el tiempo ni en el espacio. Tampoco quiere decir que llegue a un punto en el que se acaban las misericordias y se rellenan. O sea, no quiere decir esto. Tiene que ver con nuestra humanidad. Cuando dormimos, no podemos arrepentirnos, ¿verdad? O sea, no, dormidos estamos inconscientes y se necesita estar consciente para arrepentirse de los pecados. Pero cuando abrimos los ojos nuevamente y respiramos, tenemos una nueva oportunidad de arrepentirnos, de ir a su palabra. Y no sé si te ha pasado a ti también, que abres los ojos, vas a la palabra de Dios y el Señor allí en su palabra te revela aquello que está mal en ti. O lees la palabra, empiezas a orar y en oración el Señor te revela eso que estás haciendo mal y es entonces cuando te arrepientes.
esa oración matutina, ese tiempo de comunión con Dios por la mañana. Tiene que ver con nuestra humanidad, porque decía, cuando dormimos no nos podemos arrepentir, pero cuando abrimos los ojos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. La misericordia, como dije, es la identidad de nuestro Dios. Fíjate lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Hace esta pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Quitar los ojos de nosotros mismos para ponerlos en Dios es la clave para ver nuestro propio pecado, para arrepentirnos y así podamos entonces meditar en la fidelidad de Dios. Por eso Jeremías dice: grande es tu fidelidad. Y esa palabra fidelidad es la palabra emuná, que es firmeza, que es verdad, que es honestidad y que es obligación oficial. Dios dijo: juré por mí mismo. O sea, ya no se puede jurar por nadie más. Dios es el único que puede jurar y lo hace por Él mismo. Esto es garantía, esto nos habla de una obligación oficial. Por eso podemos decir que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque Él es firme, porque Él es fidedigno, porque Él es honesto, porque Él juró por sí mismo y ha de cumplir. Dios es fiel a su promesa. Él es misericordioso por su nombre, por su reputación. Tengo aquí una frase que saqué por allí de algún libro. Dice: de vez en cuando un funcionario perdona a algún criminal más por complacer a otros que a sí mismo. Pero Dios perdona para alegrar su propio corazón. Como aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, cuando hacían un acto de gracia y soltaban a algún criminal por ahí para mostrar gracia. Pero era más bien para agradar al pueblo. El pueblo decía: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Y bueno, a veces quieren ustedes liberar, y no estaba muy contento el funcionario. Dijo: bueno, pues está bien, libérenlo, ¿no? Pero Dios no hace esto. Dios perdona para alegrar su propio corazón y no el de los demás. Muchas veces nosotros caemos en el grave error de ver cuando alguien es perdonado y decir: no se lo merecía, poniéndonos nosotros en el lugar de Dios y tratando de nosotros emitir un juicio supuestamente más justo. Pero ¿sabes qué? Dios perdona hasta el peor asesino, Dios perdona hasta el violador de infantes, Dios perdona a cualquiera quien viene arrepentido a Él, y dice Jesús: todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. El individualismo, mis hermanos, no tiene nada que ver con el nombre de Dios, porque Él escogió no a un individuo, escogió a un pueblo. Repito, el individualismo no tiene nada que ver con la gloria de Dios, porque Él escogió a un pueblo, colectividad. Jeremías pudo ver las misericordias y la fidelidad de Dios porque sabía que era parte del pueblo de Dios. Él confiaba en que Dios prometió guardar a su pueblo y confiaba en que Él lo cumpliría porque Él es fiel. Dios prometió guardar al pueblo, yo soy parte de su pueblo y eso me da confianza. Eso me da firmeza de que he confiado en Dios y soy parte de su plan. Por eso aquellos quienes creen que pueden cocinarse aparte, lejos de la iglesia, y tener su cristianismo individual, lejos de la iglesia local, y decir: no, yo aquí Dios y yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores. Aquellos quienes hacen eso viven desconfiados de todo, viven en amargura, viven infelices y no tienen plenitud. Para concluir, mis hermanos, dice el versículo 40 de Lamentaciones en el capítulo 3, si vamos más adelante en donde estábamos, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Ese es el momento en el que se encontraban, en aflicción, viendo la misericordia de Dios, clamando a Dios, reconociendo y atribuyéndole a Dios justicia, pero decían ellos: vamos a escudriñar nuestros caminos, vamos a buscar en nuestros hechos, vamos a buscar en todo lo que nosotros hacemos y volvámonos a Jehová. Siempre que nosotros escudriñamos nuestros caminos, vamos a encontrar cosas en las que podemos cambiar.
Por supuesto, cuando los escudriñamos, no desde nuestro propio estándar y decimos, bueno, es que yo soy buena persona, no soy tan malo. Ok, qué bueno, felicidades. Ahora compárate con Dios. ¿Cómo te fue? No, pues no me fue tan bien, la verdad. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado. Tendemos siempre a pensar y a decir, ¿nosotros? ¿Y yo en qué? Yo no soy, yo no fui, fue Tete, ¿verdad? Como dicen. Pero aquí podemos ver que aquel quien ha volteado a ver a Dios, su santidad, su misericordia, su bondad, su justicia, puede decir, yo me he rebelado. ¿Tú te has rebelado? Yo me he rebelado, yo he sido desleal y lo que estamos viviendo no es injusticia, no hay despropósito en eso. Y aquí dice, tú no perdonaste, no perdonó porque no hubo arrepentimiento. Para aquel quien confiesa sus pecados, para aquel quien se aparta después de haberlos confesado, se arrepiente, según la palabra, alcanza misericordia. Pero está ahí el Señor ofreciendo su misericordia, está ofreciendo su compasión y su perdón, y pues eso depende de nosotros si hemos de reconocer esto. Si escudriñamos nuestros caminos, si le buscamos, si nos volvemos a Él, si levantamos nuestro corazón, si levantamos nuestras manos a los cielos pidiendo auxilio y socorro, reconociendo nuestra rebelión y nuestra deslealtad, es cuando hacemos esto, cuando el Señor extiende su misericordia y su perdón. Así que quizás el Señor ha estado hablándote en ese tiempo, quizás para eso también el Señor te encerró en ese tiempo, quizás alguien te pasó esta transmisión y dices, no sé ni por qué estaba viendo esto, a lo mejor no había nada mejor que hacer, pero yo creo que no hay precisamente nada mejor que hacer que arrepentirnos de nuestros pecados. Así que te invito a que ores con nosotros. Señor, gracias por hablarnos en tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, aún gracias por tu justicia. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad grande, grande, grande es, Señor. Somos nosotros quienes nos hemos rebelado. Somos nosotros quienes hemos fallado. Somos nosotros quienes necesitamos arrepentirnos porque tú no necesitas de nada. Tú no necesitas que nosotros nos arrepintamos. Tú no necesitas ni siquiera que te adoremos, que ofrendemos, que seamos obedientes. Tú, Señor, eres pleno, tú ya estás completo, somos nosotros quienes necesitamos de tu perdón. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.